La amenaza de Donald Trump de golpear a Irán 20 veces más fuerte si bloquea el estrecho de Hormuz elevó de nuevo la tensión con Teherán, que respondió que no teme amenazas vacías. Irán lanzó una advertencia directa a Washington, mientras Israel anuncia una nueva oleada de ataques contra el régimen iraní. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. La ofensiva de Estados Unidos en Irán concluirá cuando el presidente Donald Trump lo decida. Así lo asegura la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Irán ha seguido atacando países de la región y sufriendo los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos destruye 10 barcos iraníes con minas en el estrecho de Hormuz. Irán responde que ningún petrolero del Golfo o petróleo del Golfo cruzará esa vía mientras continúe la guerra. En medio de las tensiones, el crudo cayó con fuerza el martes hasta más de un 17%. La guerra con Irán y el impacto económico de esta aumenta el malestar entre los aliados republicanos de Trump y su base MAGA. Le reprochan haber incumplido su promesa de no iniciar nuevas guerras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con muerte, fuego y furia si continúa bloqueando las exportaciones de petróleo en el estrecho de Hormuz. Poco antes aseguró que la guerra avanza mucho más rápido de lo previsto y que los objetivos militares están casi cumplidos. Por su parte, Irán acusó este martes al Consejo de Seguridad de la ONU de hacer la vista gorda ante el conflicto en Oriente Medio y afirmó que será Teherán quien determine cuándo terminará esta guerra. Imágenes del ejército de Estados Unidos muestran el lanzamiento de un misil Tomahawk hacia Irán, 11 días tras el inicio de la operación Furia Épica. ¿Terminará esta semana? No, pero pronto, creo que pronto, muy pronto. El presidente Trump se refirió a la guerra con Irán como una operación de corta duración y dijo que podría terminar pronto sin dar más detalles. Estamos logrando grandes avances para completar nuestro objetivo militar, que prácticamente hemos cumplido. Hemos destruido por completo las fuerzas de Irán. Gran parte de su poder naval ha sido hundido en el fondo del mar. Son casi 50 barcos, 51. No sabía que tenían tantos. No duraron mucho. Pero Irán dice que será Teherán quien decida cuándo termina la guerra, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní leído en televisión estatal. Un vocero afirmó además que las Fuerzas Armadas iraníes no permitirán salir ni un solo litro de petróleo de la región si continúan los ataques contra su territorio. El estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado debido al conflicto. Por este paso estratégico circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La presión sobre el suministro mundial de petróleo ha disparado los precios del combustible. En su red Truth Social, Trump lanzó una advertencia. Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos responderá con ataques 20 veces más fuertes que los lanzados hasta ahora. Pese a los ataques de Estados Unidos e Israel, grandes concentraciones como esta en Teherán han tenido lugar en varias ciudades iraníes en apoyo a Mojtaba Khamenei, hijo del ayatolá Ali Khamenei y nuevo líder supremo del país. Trump afirmó estar decepcionado con la decisión que asegura solo traerá más de los mismos problemas para Irán. Y analizamos ahora la información con Jaime León, corresponsal de EFE, la Agencia Estatal de Noticias de España, quien está en Teherán. Jaime, el Pentágono advierte del día más intenso de ataques. ¿Qué nos puedes contar sobre la situación sobre el terreno allí en Teherán? Hola, buenas noches. Pues de momento no se ha producido ese ataque más grande de la guerra. Durante la madrugada de ayer sí se produjeron ataques muy prolongados, probablemente los más prolongados desde el comienzo del conflicto hace 11 días. A mediodía hubo ataques israelíes, que el propio gobierno israelí lo anunció, y hace unos minutos están sonando nuevos bombardeos hacia el sur de la ciudad, pero muy lejos de lo que sucedió días anteriores. No está claro si esta advertencia estadounidense es cierta o era quizás para crear nerviosismo en Teherán.
También ha dicho Estados Unidos que Irán está desesperado y desconcertado, pero Teherán responde que será Irán quien termine o determine el final de esta guerra. ¿Es solo retórica, Jaime, o refleja realmente un equilibrio real de fuerzas? Yo creo que un poco de las dos cuestiones. Por una parte, una parte de retórica y una parte de propaganda por parte de los dos estados. Y por otro, es cierto que Irán está resolviendo bien el conflicto. Es cierto que ha recibido golpes tremendos, se está encajando un golpe tras otro, la muerte del líder supremo Ali Khamenei y de numerosos altos militares y el bombardeo constante de Teherán. Pero al mismo tiempo está consiguiendo responder a Estados Unidos y ha provocado el caos en Oriente Medio con el bloqueo del estrecho de Hormuz y ataques a numerosos países. Con esto está dañando la economía de un montón de países que deben estar presionando para que llegue el fin de la guerra. Con lo cual yo creo que Teherán está soportando el conflicto mejor de lo esperado. Bueno, ¿y qué pasa en la región? Irán ha atacado a varios países del Golfo, pero ha mostrado disposición a cesar esos ataques. Perdón, ¿hay una disposición a evitar realmente una escalada regional del conflicto? Por parte de Teherán, no. Teherán ha dicho que si esos países dejan de ser usados por Estados Unidos para llevar ataques contra su territorio, entonces sí que él dejará de atacarles. Pero eso no va a suceder por motivos obvios. Y para Irán, seguir atacando a estos países y ralentizar o detener la producción de gas, de petróleo y productos energéticos en general es su mejor baza para lograr el fin de la guerra. Es evidente que Irán no puede hacer frente militarmente a Estados Unidos y a Israel. Pero si consigue bloquear la economía mundial, es su mejor opción para salir vivo de esta guerra. Hay que entender que para Irán, que el actual gobierno siga en el poder, que la Guardia Revolucionaria, que la República Islámica siga en pie, sería ya un éxito. Claro, tú acabas de decir bloquear la economía mundial. ¿Qué está pasando exactamente ahora en el estrecho de Hormuz? Porque nos llegan noticias de distintas agencias, de distintos medios. ¿Qué pasa allí? Allí prácticamente el tráfico está detenido. Como sabéis, el 20% del petróleo mundial y una cuarta parte del gas pasan por ese pequeño estrecho que está controlado por Irán y la Guardia Revolucionaria. Y está prácticamente detenido porque Irán ha logrado hundir varios barcos. Y estos barcos los hunde con drones Shahed, drones suicidas que cuestan $10.000. Es decir, con aparatos que tienen un bajo coste enorme, e Irán es capaz de detener buena parte de las economías occidentales y de otros países. Trump ha advertido a Irán que si continúa haciendo esto va a multiplicar por 20 la respuesta contra la República Islámica. Pero la Guardia Revolucionaria hoy dijo que no va a permitir que salga un litro de petróleo y que tienen el control del estrecho. Y como decía antes, es su mejor opción para sobrevivir a esta guerra. Jaime, el nombramiento del hijo del ayatolá Ali Khamenei como nuevo líder del país generó molestia en Israel y Estados Unidos. ¿Cómo influye ese nuevo liderazgo el transcurso de esta guerra? De momento no ha tenido ningún impacto porque, de hecho, el Mojtaba Khamenei, hijo del anterior líder Ali Khamenei, ni siquiera se ha pronunciado en público. No ha emitido ningún tipo de mensaje, ni siquiera en vídeo, ni siquiera en texto. Los iraníes todavía no lo han escuchado. Con lo cual yo creo que de momento la República Islámica sigue continuando con la respuesta que tenía antes, que lleva 10 días, que ha mantenido durante 10 días. Y el papel que juega el nuevo líder está aún por ver. Interesante lo que dices. Muchísimas gracias, Jaime León, corresponsal de EFE, la Agencia Estatal de Noticias de España, desde Teherán. Bueno, sin duda alguna, el petróleo vive una jornada de agitación histórica. Nos los cuenta más Andrés. ¿Qué tal, Silvia? Sí, en este sube y baja en los precios del petróleo que estamos viendo desde el inicio de la guerra de Irán, hoy nos tocó una fase de baja porque los precios del petróleo retrocedieron y lo hicieron con fuerza este martes, incluso después de que el secretario de Energía de los Estados Unidos afirmara erróneamente en las redes sociales que la Marina estadounidense había escoltado a un petrolero a través del estrecho de Hormuz, quebrando el control iraní de este canal por donde pasa el 20% del consumo mundial de petróleo. El crudo estadounidense cayó casi un 12%, cerró en poco más de $83 por barril. El Brent europeo de referencia internacional bajó más de un 10%, quedó por debajo de los $89. Los precios llegaron a desplomarse más de un 17% después del anuncio en redes del funcionario estadounidense que terminó retirando ese tuit. El tráfico por el estratégico estrecho de Hormuz permanece gravemente alterado. Hay muchas navieras que mantienen sus buques fondeados por temor a los ataques de Irán. Siguiendo esta situación está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, a pesar de esta fuerte volatilidad, los precios están a la baja con respecto a los peores temores con los que habíamos empezado la semana. ¿Qué está poniendo freno a la subida de los precios ahora?
Pues la caída de los precios del crudo hoy se ha apoyado sobre todo en las esperanzas depositadas en la reunión de la Agencia Internacional de la Energía, que contempla la apertura de las reservas estratégicas por parte de sus 32 miembros. Estamos hablando de unas reservas de unos 1.200 millones de barriles en una economía global que consume más de 100 millones de barriles al día. Una cuestión a resolver en este momento es que hay inventarios en centros críticos de distribución de estas reservas que están a la baja, y uno de estos grandes depósitos, el de Estados Unidos, está a 58%, lo que puede reducir la efectividad de esta medida que suma oferta al mercado. El precio del crudo también se vio afectado, como dices, por el post del secretario de Energía sobre el barco escoltado en el estrecho de Hormuz, que luego retiró, y luego la Casa Blanca confirmó que no había habido ningún tipo de protección a ningún barco. Ahora en Washington lo que se teme es que Irán llene de minas este crítico canal para el transporte del crudo. Y pese a que al crudo, al menos el barril de Western Intermediate no llega a los 90, el presidente de la petrolera saudí Aramco, Amin Nasser, ha dicho que la disrupción en el estrecho de Hormuz va a tener consecuencias catastróficas, por lo que vamos a esperar que en los próximos días siga habiendo este sube y baja de los precios del petróleo. Ana, una subida del precio del crudo es una amenaza al crecimiento y también un riesgo inflacionario. ¿Cómo está complicando esto la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de la semana que viene? Bueno, la Fed de momento sigue en una pausa en la bajada de los tipos de interés, dado que la inflación sigue alta y el principal valor deflacionario, la gasolina, se está dando la vuelta. Así que se cuenta con que la próxima rebaja no llegue por lo menos hasta septiembre, aunque los precios del crudo no han subido por encima de los $100, que es cuando más daño se va a hacer a la economía. En su conjunto, el aumento del precio del 20% de la gasolina ya complica mucho la perspectiva inflacionista y a la Fed, sobre todo ahora que no se está creando realmente empleo neto en Estados Unidos. Son cuentas que, por supuesto, complican mucho la situación a la Casa Blanca, donde ya tienen en sus manos una guerra tremendamente impopular entre sus votantes. Y hoy la portavoz de la Casa Blanca ha tenido que referirse a las rebajas fiscales aprobadas por Trump en el año 2025, diciendo que están permitiendo altas devoluciones a los contribuyentes. No obstante, en Wall Street se dice que con un barril a $83, estas rebajas prácticamente se niegan y todo queda prácticamente anulado en la práctica. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Y gracias, Andrés. Nos trae más información ahora Silvia Cabrera. Más información de esta guerra porque Israel llevó a cabo este martes nuevos bombardeos e incursiones terrestres en el Líbano. Según fuentes del ejército, los objetivos fueron militantes e infraestructura de la milicia chií Hezbollah en la zona del Dahiyeh, los barrios del sur de la capital Beirut y las inmediaciones de la ciudad costera de Tiro. El brazo armado de Hezbollah es considerado una organización terrorista por la Unión Europea. Desde que Hezbollah se sumó a la guerra en defensa de Irán, Israel ha llevado a cabo una campaña de bombardeos que ha causado ya 570 muertos y ha desplazado a unas 760.000 personas en el país, según cifras de la Unidad de Gestión de Riesgos en Desastres del Líbano. Israel ha publicado repetidamente órdenes de desplazamiento en barrios densamente poblados de Beirut, incluido el campo de refugiados palestinos de Bour el Barajne. Naciones Unidas asegura que solo en las últimas 24 horas más de 100.000 personas se han visto obligadas a desplazarse dentro del país. Analistas aseguran que la ofensiva israelí sume a Líbano o se está sumiendo a Líbano en una crisis humanitaria con 500.000 de desplazados. Hablamos de esto con Joan Cabasés en Líbano. Todo parece indicar que la guerra se arraiga en Líbano con Israel y Hezbollah tomando posiciones. Joan, ¿cuál es la última hora? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. El conflicto se arraiga y es algo que vemos por distintas cuestiones. Primero, porque la cifra diaria de víctimas mortales va al alza. La ofensiva israelí, iniciada el 2 de marzo, ya ha causado, lo indicabais, 570 víctimas mortales. Son más de 60 al día. Además, podemos ver lo que dicen y hacen los principales actores de este frente, Israel y la milicia libanesa Hezbollah. Por el lado israelí, vemos cómo el diario británico Financial Times aseguraba hoy que Israel ya tiene 12 puestos de avanzada dentro de territorio libanés a lo largo de la franja fronteriza. Son muchos más que los 5 que retenía hasta hace 10 días en violación con o de la tregua firmada en 2024.
Además, vemos cómo el líder del bloque parlamentario de Hezbollah asegura que el país y la milicia deben seguir adelante con esta ofensiva, pese que el gobierno y la mayoría de la sociedad libanesa están en contra. En el día de hoy, este líder ha dicho que el país no se debate entre la paz y la guerra, sino entre la rendición total y la guerra. Bueno, Joan, Israel ha exigido que toda la población del sur del Líbano huya hacia el norte, pero algunos municipios de mayoría cristiana han decidido quedarse. ¿Por qué y cuál es la situación allí? Sí, como decís, Israel ha venido emitiendo órdenes de desalojo y expulsión a todo el sur del Líbano y vemos, a pesar de eso, como muchos municipios de mayoría cristiana, especialmente los que se encuentran justo al lado de la frontera con Israel, han decidido quedarse. Eso lo hacen principalmente por dos motivos. Primero, porque ellos declaran la neutralidad en este conflicto. Ellos aseguran que no son seguidores de Hezbollah y que no son parte del conflicto entre esta milicia chií y el Estado de Israel. Pero segundamente también porque ellos le tienen miedo de no poder volver a sus pueblos y a sus casas en caso de irse. Ellos ven el objetivo israelí de construir una zona de seguridad en el sur del Líbano como un peligro y como una amenaza de anexión que puede hacer que sus pueblos dejen de existir en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde el Líbano. A vosotros. Y a medida que se prolonga la guerra en Oriente Medio, aumentan las críticas a la decisión del presidente Trump de atacar Irán. Pero esta vez no solo los demócratas, sino también los republicanos critican lo que califican como una promesa electoral y una contradicción con la política de América Primero. Viajamos a Doral, Florida, para averiguar qué opinan sobre el tema tanto sus partidarios como sus detractores. Donald Trump ya lleva 13 meses en el cargo. Su campaña se caracterizó por promesas audaces: reducción de los precios desbocados, poner fin a las guerras interminables de Estados Unidos y publicar los archivos Epstein. Sin embargo, sus detractores afirman que nada de eso ha sucedido. Una mayoría del condado de Miami-Dade votó por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Algo más de 1 año y 2 meses después de su retorno a la Casa Blanca, queremos escuchar de estos simpatizantes si siguen apoyando a su presidente y si están contentos y satisfechos con la forma en la que el presidente Trump está liderando este país. Es increíble, de verdad. Él no es un político, ama a Estados Unidos. ¿Qué es lo que más te gusta de él, si es que puedes mencionar una sola cosa? Pues todo. Es detestable, pero lo amo como presidente. La gente está de su lado, pero tiene miedo de mostrarse. No creo que sea solo un problema de aquí, es un problema internacional. No hablo de política. Esa reticencia a hablar abiertamente política es algo que también encontramos en Doral, cerca de un club de golf propiedad de Trump. Algunos nos dijeron que ahora son más cautelosos que hace pocos años, están cansados de las discusiones políticas y muestran menos disposición a expresar sus opiniones en público. Entre los que hablaron se repetía un mismo tema. Era el presidente de la paz, pero ya ve cómo ha acabado. Prácticamente declaró la guerra a Irán sin la aprobación del Congreso, impuso aranceles y mucha gente lo apoya porque quiere un presidente fuerte, pero la gente también cree en los controles. Debía poner fin a las guerras, no iniciarlas. Y las crecientes críticas al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y al conflicto en Medio Oriente provienen ahora también de destacadas voces conservadoras. Esta es una guerra de Israel y no de Estados Unidos. Es una guerra que no se está librando en nombre de los objetivos de seguridad nacional estadounidenses. Hay grandes divisiones sobre lo que hemos hecho hasta ahora y la gente va a cambiar de opinión en los próximos días, en un sentido u otro. Pero mi opinión personal es que nadie debería morir por un país extranjero. No creo que esos 4 militares murieran por Estados Unidos. Creo que lo hicieron por Irán y por Israel. Con el aumento del número de bajas militares estadounidenses, aumenta también la presión sobre el gobierno para que explique sus objetivos y los motivos de la guerra. La guerra en Irán parece contradecir y de hecho viola un principio fundamental de cómo Trump había definido MAGA y América Primero durante la mayor parte de la última década. Por lo tanto, tiene este potencial explosivo de parecer una traición.
Y eso también se refleja en las encuestas, donde solo 1 de cada 4 estadounidenses aprueba los ataques contra Irán que mataron al líder Ali Khamenei. La encuesta de Reuters Ipsos se publicó menos de 48 horas después de los ataques. La guerra en Irán añade un problema más a los que afronta la administración Trump. Si estás en la Casa Blanca y ves un informe negativo sobre la situación laboral, el aumento de la gasolina, la subida del petróleo, la preocupación por la inflación y una guerra que quién sabe cuándo terminará, es lógico que te preocupe la situación política. Le preguntamos a este partidario de Trump qué opina sobre las críticas a la intervención militar de Estados Unidos y si eso contradice las promesas electorales del presidente. Todo lo que Trump hace para desenredar la locura que rodea al planeta ayuda a Estados Unidos en todos los niveles. Entonces la pregunta es, ¿de qué están hablando? La conclusión es que hay que limpiar el desastre que ha causado Biden y los demócratas siguen causando. Trump afirma que está arreglando los problemas que dejaron sus predecesores, pero según sus críticos, él está creando otros. Y la guerra en Irán puede ser la prueba más difícil a superar en relación a las promesas que le ayudaron a regresar a la Casa Blanca. El canciller alemán Friedrich Merz criticó con dureza la intención del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu de acelerar la anexión de Cisjordania. En una rueda de prensa en Berlín con su homólogo checo Andrej Babis, Merz dijo que sería un gran error avanzar hacia la anexión de los territorios palestinos ocupados militarmente por Israel. Las declaraciones del canciller llegan cuando el ministro de Exteriores alemán Johann Wadephul estaba de visita oficial en Israel. Merz hizo referencia explícita al proyecto conocido como E1, un asentamiento de colonos judíos al este de Jerusalén que separaría de facto la ciudad de Cisjordania. Escuchemos las palabras del canciller. Los pasos hacia la anexión que se están debatiendo en Jerusalén dificultarían aún más la solución de los dos estados. El gobierno alemán exige urgentemente que se abstengan de tomar esas medidas en la denominada zona E1. Sería un gran error. Las críticas del canciller Merz al gobierno de Benjamin Netanyahu sorprenden por su claridad y su tono y también por el momento en el que llegan. En medio de una guerra abierta con Irán después de los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y cuando sabemos que caen misiles balísticos y drones iraníes dentro del territorio israelí. Merz ha hecho estas declaraciones en una comparecencia conjunta con el primer ministro checo sin que hubiese una pregunta previa de los periodistas al respecto. Es decir, el canciller alemán ha usado la ocasión para lanzar una crítica directa y preparada de antemano contra el gobierno israelí, conformado por el Likud de Netanyahu y por partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos que impulsan la política anexionista. Recordemos en este punto que la seguridad del Estado de Israel es considerada por el actual gobierno alemán y también por gobiernos alemanes anteriores como una razón de Estado. Es decir, los responsables políticos de la República Federal consideran que la existencia del Estado de Israel es una de sus prioridades en política exterior debido a la responsabilidad histórica derivada del Holocausto. Por eso llama la atención que Merz haya elegido el actual momento para hacer una crítica tan abierta al gobierno de Netanyahu en medio de una guerra entre Israel e Irán que el gobierno de Netanyahu considera que pone en peligro la existencia misma del Estado de Israel. El trasfondo de todo esto son recientes ataques de colonos judíos que mataron recientemente al menos a 5 palestinos en Cisjordania. Un portavoz del gobierno alemán dijo esta semana que Berlín no pondrá obstáculos a que la Unión Europea apruebe sanciones más duras contra estos colonos judíos. Y la Casa Blanca afirmó que Colombia no coopera lo suficiente con Estados Unidos como para ser invitada al Escudo de las Américas, la alianza regional impulsada por Washington. El sábado, Trump convocó a una cumbre en Miami a una docena de presidentes de derecha de Latinoamérica. El objetivo de esta alianza es combatir el narcotráfico. A la cita no fueron invitados los mandatarios de países con los que tiene diferencias ideológicas como Colombia y México, 2 países afectados por el narcotráfico, ni tampoco Brasil, la mayor economía latinoamericana. Y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva canceló su viaje a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast este miércoles. Será la primera vez en democracia que la ultraderecha llega al poder en Chile. Lula iba a asistir a la investidura de Kast en Valparaíso. Sin embargo, la presidencia brasileña informó este martes de la cancelación sin dar motivos. La decisión se anunció un día después de que el senador Flavio Bolsonaro, el principal rival de Lula en las presidenciales de octubre, confirmara su asistencia.
Y el abastecimiento de petróleo cayó en Cuba bruscamente desde enero como consecuencia de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Esto ha debilitado en Cuba una red eléctrica que ya afrontaba serios problemas. Sin combustible para la red, los efectos en cadena llegaron al transporte, el suministro de alimentos y las comunicaciones por Internet. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con tomar el control de la isla de manera amistosa, pero no descarta hacerlo de otros modos. Por ahora, son los cubanos los que padecen las consecuencias de esa presión. La educación superior no escapa a los efectos de la escasez en Cuba. Esta afecta también a la cobertura móvil y telefonía. En La Habana, los estudiantes protestaron alegando que las medidas tomadas por las autoridades no eran adecuadas para evitar grandes interrupciones en las clases, mientras Estados Unidos aumentaba las sanciones y la presión sobre la nación insular del Caribe. Desde que comenzamos a aplicar las medidas, nos estamos reuniendo permanentemente con las autoridades universitarias para ir valorando cómo se va efectuando el proceso y qué modificaciones, qué ajustes podemos hacer. Cuba anunció en enero una serie de medidas, incluida la educación a distancia, para garantizar la continuidad de los estudiantes. Estos creen que son insuficientes por los cortes de Internet y optaron por protestar para asegurarse de que sus voces fueran escuchadas. Las protestas de cualquier tipo en la Cuba gobernada por el Partido Comunista son extremadamente raras. La Constitución de 2019 de Cuba otorga a los ciudadanos el derecho a protestar, pero una ley que defina más específicamente ese derecho está estancada en el Parlamento, por lo que se quedan en el limbo los que salen a la calle. Este tipo de escenarios son realmente raros. Yo creo que se hay que aprender a tener estas discusiones con los estudiantes, porque normalmente no se están acostumbrados, ¿no? La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU está en contacto con las autoridades de Estados Unidos por la crisis humanitaria provocada por la escasez de combustible. Implica intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el gobierno de Estados Unidos para asegurar de que se puede acceder a combustible para fines humanitarios. Los aranceles a otros países y la presión sobre el gobierno de Cuba por parte de Estados Unidos ha ido en aumento. En los últimos días, Trump ha amenazado reiteradamente con tomar el control de la isla. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.